Acá estamos de vuelta, 9:19, venimos a fondo, acordate, una mañana a full, ¿eh? Y ahora sí, nos vamos a meter en perspectivas para armar, ¿eh? Tierra, tecnología, modelos de negocios agropecuarios y vamos a revisar el Censo Nacional Agropecuario. ¿Con quién lo vamos a hacer? Con Roberto Bizán, gran amigo. No sé si leer eso o contar alguna anécdota. Me acuerdo cuando nos conocimos en un viaje, era algún evento en Salta o algo por el estilo, ¿no? Y yo venía charlando, me vi impresionado. Vos en ese momento estabas en el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? En la CEPAL. En la CEPAL, venías de laburar. Y venía con la cabeza, nos dio vuelta todo. Y ahí veníamos en el bondi y íbamos para el aeropuerto. Sí, ¿te acordás? Íbamos sentaditos los dos adelante. ¿Viste? Del IPCBA. Del IPCBA, vamos. Era buenísimo. Yo no sé si fue 2000. Bueno, fue antes de ayer, porque en realidad nosotros hemos congelado el tiempo. Sí, las edades seguro, y ese tipo de exacto, cosas. estamos igualitos. Pero estaba bueno porque fíjate vos, ¿no? Y esto es bueno recordarlo. En ese momento el IPCBA lo que se estaba trabajando era en esto que después algún sabio contemporáneo llamó el boom ganadero, ¿no? Que era empezar a pensar toda la cadena integrada, apostar allá en el norte, bueno, cuántas cosas para hacer. Roberto Bizán, por si vos querés que te lo presente formalmente, es licenciado en Economía, magíster en Economía, profesor titular de Economía Agropecuaria e investigador categoría 1 de la CONEAU, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, UBA CONICET, ex coordinador del Censo Nacional Agropecuario 2018. Este es un tema clave, yo te he entrevistado en ese rol y hemos sacado, porque un censo siempre suena como algo en volante lleno de datos, ¿no? Pero vos transformaste el dato en conocimiento. Hiciste el puente dato, información, conocimiento y lo pasaste en conocimiento. Es decir, ¿para qué nos sirve todo esto? Así que eso seguramente vamos a ver mucho relacionado con los campos. Es especialista en organización industrial, tecnología y análisis sectorial, consultor de diversos organismos internacionales, la CEPAL, el Banco Mundial, el BID, OPS, OMS, ONUDI, FAO, Agrositio no, pero pronto vas a hacer, Minagro, INTA, MinSit, empresas y todo. ¿Sabés otra donde estuvimos, me acuerdo? Estuvimos, y mirá vos, hablándole a los jóvenes en Santa Fe, en la universidad, con los chicos de la Universidad de Esperanza. En mis pagos. ¿Te acordás? Qué Tengo buena que estuvo. una biografía no autorizada, Richard. Mirá vos. Cuarta generación de inmigrantes colonos suizos, piamonteses, alemanes. Qué una bueno, garantía mirá qué bueno, de bolsillo corto. Tiene que ver mucho con todo esto que hablamos, ¿no? Aquellos que hicieron la patria, yo siempre digo, ¿no? Y no me quiero meter en el momento actual, pero quiero decir, en vez de pensar en ver cómo me voy a meter en tu campo, pensar cómo voy a hacer, ¿no? Para en ese campo que es propiedad mía, o que puedo tener asociativamente, o que puedo arrendar, que para eso está la Cámara, ¿no? ¿Cómo puedo crecer? Richard, es que precisamente un poco ese es el eje de lo que yo quería charlar con ustedes, a pie de lo que viene del censo. Cuando uno va al interior, ¿no? Y yo veo lo que eran mis pagos 50 años atrás, cuando yo me fui de allí, y lo que es hoy, y me pregunto, ¿quién es el productor agropecuario? Claro. ¿Qué hace ese tipo? Cuando va por la ruta 70, entre Esperanza y Rafaela, que hay galpones, hay maquinaria por todo lado, motos 50 centímetros cúbicos yendo a la chanchería, a la pollería, etcétera, etcétera. Digo, primer tema que yo quiero charlar hoy es ¿quién es el sujeto agrario? Para ver el calificativo que le queremos poner. Segundo punto es ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? Si hace granos como pensábamos o hace más cosas. Y tercero, ¿con qué estrategia y cómo está organizado ese señor? ¿Y qué estrategia uno puede pensar a futuro? Manos a la obra. Sí, señor. Vamos para lenta. Le vamos a volver le quiero volver a decir a la gente que tenemos jornada nacional @cair.org. Jornada nacional @caircampos.org. Ahí está. El señor director te lo pone, porque seguramente te van a surgir un montón de preguntas. Y hay algo a lo largo de toda la mañana que es, tu pregunta nos va a sumar a que todos los expositores también se enganchen en esto. Maestro, dibuja. Vamos a los bifes. Digo, un poco, básicamente lo que yo quiero hacer son 4 ejes. Primero, un repasito al toque sobre el censo. Segundo, quién es el productor agropecuario y qué datos salieron del censo. Tercero, qué actividad, o sea, lo que podríamos llamar el campo ampliado. Y cuarto, qué modelo de negocio. Quinto, las preguntas no las respondo yo. Se las dejamos a Cair, Perfecto. A quien agradezco enormemente la calidez de invitarme. Censo Nacional Agropecuario. El Censo Nacional Agropecuario, sencillamente yo pongo ahí una filmina para contarles la complejidad que fue ese evento. Invito a que usen los datos.
Hubo involucrado por el lado del INDEC unas 3.500 personas, pero yo quiero aprovechar la oportunidad, si me das, Richard, en agradecerle a 260.000 productores agropecuarios que tuvieron la gentileza de abrir las tranqueras y que dio como resultado que este censo tenga el 0,5% de rechazo. Qué bárbaro, ¿eh? Con lo cual los datos están y me parece que ahora hay que empezar a usar esos datos. A partir de abril del año que viene ya van a estar los definitivos. Según el cronograma del INDEC, el 6 de abril se publican los datos definitivos por departamento, lo cual es una novedad por la magnitud de datos que hay. Último comentario, un homenaje a Jorge Todesca, que fue el hacedor de esto y generador. Claro, vos trabajaste mucho con él, ¿no? Bueno, la verdad que fue su equipo. Yo era parte de su equipo y él me convocó. Digo, entonces, la idea del censo fue cuánto hay de dato y cuánto hay de relato. Con un montón de calificativos que en la cotidiana de los últimos días, de ayer y antes de ayer, están sobre la palestra. Entonces, sobre esa base, un poco lo que yo quería era ir sobre el primer punto. ¿Quién es el productor agropecuario? Detrás de cada idea de lo que uno pregunta, siempre hay algún concepto dando vuelta. Y hoy el vicepresidente de CAIR con mucho tacto decía, nosotros formamos parte de una red, y la idea que yo tengo a chequear con los datos del censo es cómo está armada esa red agropecuaria. Para lo cual echamos mano como viejo docente al tema de la filmina. Dije filmina, Richard. Sí, señor. No se aceptan cargadas. Iba a decir acetato, pero quedaba mal. Digo, lo que está marcado ahí es el eje central, el núcleo duro de las empresas de producción agropecuaria, y fíjense que arriba, sobre la derecha, hay algo que dice dueños de tierra. Esos que tienen tierra alquilan, forman parte del negocio, pero no están necesariamente adentro de la producción cotidiana. Después tenemos los contratistas, a los que nadie nunca le dio demasiada bolilla en un censo y ahora entraron en el mundo. Los centros de servicio, almacenes ramos generales de la década del 30 del siglo pasado, 4.0, jóvenes con arito, agrónomo y demás. Los insumeros, las empresas de producción agropecuaria, de que más le puse a propósito abierto el punteado, cuánto con tierra propia y cuánto con tierra de tercero, porque eso es un dato grosso que vamos a mirar con cuidado. Y después el qué hacen, arrancando por todos los hilos de acondicionamiento y demás, más allá de las empresas BAO. Las empresas BAO. Las empresas BAO, valor agregado en origen. Me gustó. ¿No? Esa idea de que yo no tengo ganas de llevar el grano al puerto y lo transformo en... Y esa idea de no llevar el grano al puerto está cambiando lo que podríamos llamar la ruralidad. Entonces, sobre esa base es lo que empezamos a mirar o buscar datos adentro del censo para ver realmente de qué estamos hablando cuando hablamos del sujeto agropecuario, que tiene bastante poco que ver con la idea de el sujeto o el colono o el chacarero o el productor agropecuario calificado como querramos calificarlo. Y sobre esa base están los modelos de negocio. Vamos una más, Richard. Sí, señor. Características de las explotaciones agropecuarias, y entramos ahí a pelotear datos. Hay 251.000 explotaciones agropecuarias que cubren 157 millones de hectáreas en la Argentina. Nosotros somos eso básicamente como sociedad. Y hay 600 actividades desarrolladas en el campo. O sea, dicho en términos muy académicos, una bocha de trabajo. ¿Por qué? Porque nos queda la sensación siempre de que o es ganadería o son 7 cultivos. Y la verdad, esto es muchísimo más complejo. Cada explotación agropecuaria tiene en promedio unas 689 hectáreas. Después vamos a hablar del problema ese de la concentración. Si es que es un problema. Perdón, me rectifico, del tema de la concentración. Porque va de la mano de la eficiencia y me parece que tenemos que echarle mucha luz, poner datos y ponernos de acuerdo donde a veces se supone un problema, podemos tener una buena posibilidad de desarrollo futuro. Por supuesto, una cosa es el sur de la Argentina, con 4.000 hectáreas, y otra cosa es la zona cuyana, que tiene 300, por el tipo de propiedad. O sea, no hay que comerse la mague con los números globales. La mayoría, y esto sí, seamos prudentes, la mayoría de las EAP se
ubican en estrato de tamaño entre 200 y 500. Esa idea de la gran empresa agropecuaria de más de 10.000, hay 2.473 explotaciones agropecuarias con más de 10.000 hectáreas, y si nosotros tomamos las 10 provincias agrícolas, la de los 13 cultivos anuales, hay 843. O sea, me parece que eso uno lo puede calificar de una manera o de otra, pero arroja luz sobre esta idea, lo mismo que el cuarto punto. 13 sí, 843, perdóname, ¿no? En 250.000 es un porcentaje, me parece mínimo, hay que mirarlo como porcentaje, ¿no? Cuando hablamos de... Después hay que ver, Richard, cuántas hectáreas tiene. Claro. Pero en número, lo que digo es, no estamos hablando de un número extraordinario de personas. 208 fideicomisos, 13 fondos de inversión, y para hermano compañero, hay 2.500 y tantas explotaciones agropecuarias de gente que tiene otro negocio afuera. Los newcomer, diríamos en términos académicos. O sea, ¿una más? Sí, señor. Digo, un campo que es muy difícil que le cuadre los calificativos que uno ve habitualmente dando vuelta. Un campo más bien empresario, un campo que ha achicado la punta grande y va hacia un promedio de 200 a 500 hectáreas generales. Edad promedio, 53-55 años, 17% mujeres. Último rengloncito, porque hay un montón de datos y después queda grabado, así que no hay problema para que lo revisen. Último rengloncito, la voz del campo y la representatividad. Ese campo complejo, en una primera vuelta solamente el 8,5% está afiliado a alguna entidad. Y si vamos a las técnicas, a las denominadas entidades técnicas, el número es bajo, más allá de la relevancia que tiene. O sea, digo, después eso seguramente va a salir. Va a salir. Sí, sí. La voz del campo, gremialmente hablando, está endeble. Perfecto. Una vuelta más. Campo 4.0, estamos todos fantásticos, pero en realidad el 35% usa Internet en promedio. Y eso es complicado porque va de la mano con todo lo que significa agricultura 4.0, ganadería 5.8, lo que querramos ponerle, porque nos está poniendo en claro sobre negro que ese, siendo un promedio nacional, tiene en algunas provincias del norte un número mucho más bajo. O sea, un campo que, además de infraestructura, anda flojito de conectividad. Quizás no esté diciendo nada nuevo, pero cuando uno mira los números de este nivel de conectividad real, realmente hay mucho para trabajar en términos concretos. Otra hojita más. ¿Qué hace ese campo? ¿A qué se dedica? Y antes quiero hacer un resumen de las 3-4 cosas que nos llaman la atención. Un movimiento del 2002 para acá de los grandes pools y de los grandes fondos de inversión a una escala más bien media. Una consolidación del personaje de 200, 500 a 1.500. Y un extremo de empresas más chicas que también creció, porque entraron los periurbanos hortícolas. Junto con la expansión del pueblo para el country, vino el pueblo de 10.000 habitantes con country. Y además viene la ciudad de 100.000 con el conurbano o el periurbano de hortalizas. Dicho sea de paso, muchos de esos periurbanos alquilan tierra a 1 hectárea. Bastante parecido al modelo sojero que urbanamente todo el mundo tiene en la cabeza. O sea, un perfil agropecuario muchísimo más tramado, denso y complejo de lo que supimos conseguir, donde hay que ser, yo como analista diría, muy prudente en el uso de calificativos. Casi repensemos los calificativos a futuro. ¿Para hacer qué, mis estimados amigos? ¿Pasamos una más? Sí, señor. Muy bien. Uso de la tierra. Quiero marcar 2 o 3 cositas y de vuelta con la misma lógica, como se ve poco además, los números son chicos, la idea acá es
el panorama. Yo quiero marcar 2 o 3 cosas. Primero, fíjense en la superficie total implantada contra el 2002. Varió muy poquito. Bueno, en paralelo hubo un salto productivo fenomenal. Quiere decir que detrás hay un impacto tecnológico fundamental. Tercera cosa, el último renglón. Fíjense cómo se expandió el tema no agropecuario robando tierras. Caminos, countries, viviendas, parques, etcétera, etcétera, que se llevan casi 2 millones. Y además hay 17 millones menos al principio. Y eso tiene mucho que ver con algunas provincias sureñas, donde la crisis ovina cerró explotaciones muy grandes que dejaron de ser explotaciones agropecuarias y son terrenos abandonados. El censo del 2002 tenía 865 explotaciones agropecuarias en Santa Cruz, hoy tiene 560 y puedo equivocarme, 6, 8 por ahí le va. Cada vez que usted cierra eso son 80.000, 90.000 hectáreas. O sea, y cada vez que usted va y mira la apertura de Santiago del Estero, de Chaco, etcétera, etcétera, se le expande. Aguante las Lajitas Salta, para ponerlo en términos concretos. Pasamos otra más. En cultivos, es lo que yo le acababa de decir, o sea, lo que tenemos es un salto en la productividad de cultivos. Para ir rápido, simplemente la idea era dejárselo. Fíjense en el tema de bosques, que ahí hay un tema muy interesante, y el tema de bosques industriales, que es otro tema interesante. Las aromáticas, o sea, el agro que no miramos, con todo el respeto, chiquitaje, esas están todas registradas en el censo. Garbanzo, poroto, etcétera, etcétera. Más las aromáticas en sí. Pasamos una más. Un paso más allá del agro. Ahora se ha vuelto industrial. Ahí está el listado, la cantidad de empresas aceituneras, las que fraccionan y envasan hortalizas, las deshidratadoras de fruta. Eso está dentro del campo. Esa industria es una industria que no está en el radar de Diagonal Sur, si me permiten ser enfáticos. Es una industria que tampoco a veces está en Paseo Colón, usando la analogía. Es una industria que floreció por la propia y en tanta pandemia esto pone un touch, un color positivo. Fíjense que hay 233 que elaboran vinos y similares. La última, contribución al colesterol, que supimos conseguir, muy interesante. Casi 2.500 fabricantes de chacinado y embutido, etcétera, etcétera. Eso me trae, hablando un poco de marketing, ¿no? Disculpame que te lo ti. Pero Colonia Carolla versus Tandil, por ejemplo. Exactamente. Esos clústeres son espectaculares. Uno mira la cantidad de laburo que podés tener ahí. No, Richard, déjame reinterpretarlo. Eso es sol envasado en maíz, transformado en cerdo, valorizado agregadamente para un producto excepcional con un buen vaso de vino y un pan fresco a las 4 de la tarde. Ese sería el bao que vos mencionaste al principio. Exactamente. Ese es el bao. Digo, ¿das vuelta a la página? Sí, señor. Marco acá 2 cosas nuevas. Fíjense, de la mitad de la tabla para abajo hay 261 extrusoras de soja dentro de los campos. Esos son más las 500 y tantas elaboradoras de alimento balanceado. Eso es el cruce de ruta que vemos en el interior. O los galpones adentro de los campos que te transforman el grano y te llevan a hacer el valor agregado para transformarlo en carne, generalmente en carne. Y después está el mundo de los biocombustibles o de las bioenergías, que ese es un pedacito del campo que todavía no se tomó dimensión, pero es una actividad totalmente relevante en términos de facturación y de futuro. Y además hay 1.500 actividades de turismo. ¿Cómo lo hace? Lo hace, pasa 2, listo. Tengo un asistente de lujo. Viste, este es un equipo. No me cabe ninguna duda. La idea de la agricultura bajo contrato, que habitualmente tiene 2 patas, ¿no? La agricultura bajo contrato tiene, por un lado, una terciarización fenomenal de actividades
a mano de los contratistas de servicio agropecuario, los que no miramos, esos que tienen 25 metros de largo para pasarlo en los caminos rurales y que ponen nerviosos a los que somos ansiosos. Déjenme decirle que el censo por primera vez relevó que hay 31.312 empresas de producción agropecuaria, contratistas de servicio agropecuario. Digo, es interesante esto porque cuando hablamos de empleo desde la ciudad, ese contratista no está considerado como empleo agropecuario porque no está arriba del campo. Ahora, el campo no se mueve si estos no se mueven. Bueno, ese es un mundo fascinante para estudiar, que hay que incorporarlo en el análisis de lo que llamaríamos el campo ampliado. O sea, trabajan en el campo, viven del campo, no tienen campo, pero sus máquinas se usan únicamente en el campo. Valga la redundancia y el trabalengua. Y discúlpame, y te agrego algo que me parece que vos seguramente también lo estudiaste, que es, esto amplifica el clúster, porque son grandes compradores de tecnología, testeadores de tecnología y compran un montón de maquinaria agrícola que a su vez está en zonas también que generan mucho trabajo, bueno, ¿no? Dos comentarios sobre esa línea. Uno, anecdótico. Buena parte de la máquina agrícola te la están comprando los contratistas. Claro, por eso, son generadores de laburo. Gente de carpeta flaca en términos de activos tierra. Gente de dinamismo tecnológico, porque vos lo vas a ver en las exposiciones agro y van en una a mirar y en la otra a comprar, habitualmente, y sabemos de qué nos estamos hablando. Lo segundo es que, ahora sí más en términos profesionales, digo, esto implica que cada vez que usted siembra una hectárea de maíz a 120 quintales, el efecto multiplicador sobre el resto de la economía es muchísimo más de lo que la gente cree. Y eso explica por qué 9 de julio sea pujante, Pergamino sea pujante y Rafaela sea pujante. Ese concepto me parece que no está del todo claro en términos de los datos. El segundo punto de la agricultura de contrato es la forma de acceder a la tierra. Y eso está bueno porque elimina el problema de quién es la tierra o lo minimiza para ampliar la gama de gente que pueda tener tierra, estar involucrada, pero sin ser operador por un lado, y por el otro lado, en la medida que el mercado de alquileres funcione aceptablemente bien, el modelo de contratos o de acceso por contrato, arrendamiento, todas las variantes que hay, implica un grado de competitividad inusual en una actividad que es tremendamente dinámica. Entonces, cuando uno mira los datos agregados para las 157 millones de hectáreas, en el 2002, 12% se arrendaba, ahora estamos en 22%. Cuando uno lo pone por cultivo, estamos cerca de 55 a 60%. O sea, haciendo el resumen de esta segunda parte es, ¿qué hacen? Es un campo que se desverticalizó a través de los servicios, integró energía, hizo empresas BAO, crecientemente, complejizó su función de producción, dicho técnicamente, y además empezó a generar un efecto multiplicador sobre el resto de la economía que yo no digo que nos arregle el problema de Florencio Varela y Merlo, seamos prudentes, pero sí que es un motor de movimiento económico interesante. ¿Con qué estrategias? Y vamos al tercero de los bloques. Digo, ¿pasaste una vez? Sí, señor. Fantástico. Esto ya es interpretación. Y la interpretación viene de los datos y de los descansos mentales en la coordinación del censo, cuando a las 7 de la tarde abríamos los mapas y mirábamos a ver, porque ya no podíamos más hacer otra cosa, qué había resultado de las encuestas del día. Entonces te aparecen como 4 perfiles que yo querría charlar un ratito y con esto cerramos la apertura. Digo, primera historia, siguen existiendo empresas agropecuarias tradicionales, legendarias, ahora modernizadas, ¿no? Y esos nombres siguen estando en el campo, no nos confundamos. Y tomaron formas comerciales nuevas, son sociedades anónimas.
Generalmente se han ayornado con equipos propios, de técnicos, etcétera, etcétera. Eso es un pedazo del campo. Segundo pedazo, los desarrolladores que se fueron al NOA-NEA. Y esos son interesantes porque casi todos terminan el número en cero. Son 3.000, 3.500, 4.000 hectáreas. Son sociedades anónimas, tienen técnicos propios, están enganchados en cuanto a asociación técnica los puede valorizar. Entraron al negocio agropecuario hace 10, 12 años a un precio de la tierra bajo, captaron la capitalización, tienen mucha tonada cordobesa, santafesina, generalmente cordobesa, y uno los encuentra más bien como en Chaco, Santiago del Estero, aunque Salta. Ese es otro modelo. Entonces, el futuro de ese modelo hay que mirarlo con cuidado. Es decir, están los temas ambientales, la tierra es finita, la valorización de la tierra depende de muchos factores, además de la productividad y demás, pero digo, eso es un ambiente del modelo de negocios que yo diría a futuro va a ser revisado con alguna sustantividad. ¿Pasamos otra, Ricky? Sí, maestro. Perdón, Richard. Las cepas, las EAPs ampliadas, típica cosa de Santa Fe, de Córdoba, del este de San Luis, que se volvió maicero temprano, etcétera, etcétera. Tipo tiene 300, 500 hectáreas propias y alquila a 200 kilómetros. Estructura finita, baja. Va y vuelve con la camioneta, 2 ingenieros, 4, 6, pero una estructura muy baja. Esos tipos son los que le han hecho la erosión a los grandes pools porque le pagaron alquileres altos, lo fueron retrayendo y tienen un tamaño de gestión muy empático, muy dinámico, hasta que se les acabó la tierra. Y entonces dijeron, macho, ¿qué hacemos con todo esto? Porque yo llevar el maíz o la soja a puerto me saca de... Entonces esos son los BAO. Ahí están los que tienen las extrusoras, los que tratan de armar algún modelito interno y vos le preguntás, estos tipos son productores agropecuarios, agroindustriales en potencia, son industria, yo no sé, lo que sí sé que son tremendamente dinámicos. Ese jugador es un jugador que a veces no tiene voice, representativamente hablando, y que emplea 7, 10, 15, 20 personas, que no se va del país, ese no viene a hacer internacionalización de capitales a la calle Florida o acá en el Bajo, está anclado y es un potencial de desarrollo del sistema agroindustrial a futuro fuerte. Cuarto punto, ¿qué fue de la vida de los grandes pools? Bueno, mi sensación es que mirando los números, esas formas de organización tremendamente flexibles, igual que en otros sectores de la economía, después volvemos sobre eso si tienen 2 segundos, lo que han hecho es reconsideraron exactamente cuál es el tamaño óptimo. Y entonces, entre el tamaño óptimo con los problemas de gestión, más la jauría de empresas de mediano y pequeño tamaño que entraron a hacer agricultura por contrato, en parte, se han retrotraído hacia formatos mucho más flexibles, más chicos y más diversos. Entonces incorporaron ganadería, incorporaron la agricultura larga de viñedos, de olivos, etcétera, etcétera, y conforman, yo diría, otro de los nodos sustantivos. 2 comentarios finales sobre algunas novedades. Aparecieron 36 biodieseleras y 15 bioetanoleras. Y ahí hay mucho movimiento. ¿Por qué? Porque descubrimos la patria maicera. Eso también sale del censo. La rotación
y el equilibrio de fines de los últimos 4 o 5 años llevó a los 50 millones de toneladas de maíz. Después vemos si son 39,5 de grano, eso es contabilidad. Pero ese maíz hay que convertirlo y a industrializarlo. Y ahí está el gran potencial del bioetanol, al cual se le suma el biodiesel, al cual se le suma el etanol proveniente de la caña de azúcar, pero con una novedad que tiene que ver con las BAO. Cuando vos haces cracking del maíz, o sea, cuando uno hace cracking del maíz como hace cracking del petróleo, que es un concepto industrial nuevo, te salen coproductos. Entonces empezamos a generar lentamente, pero hay mucho futuro, el mercado de la burlanda. Y como la burlanda viaja mal, al lado viene el feedlot. Y como el feedlot genera desechos, al lado viene la posibilidad de la camarita de gas o de biogás. O sea, complejos agroindustriales que no son el campo-campo, que no son definitivamente la industria tradicional y que conforman la relocalización de un pedazo de lo que podríamos llamar la nueva distribución del territorio. A ver, el pueblo sigue estando donde está, el cementerio sigue estando donde está porque los que están adentro no colaboran en la movilidad y el campo se ha expandido con esta lógica. Y quedan los periurbanos de los que hablábamos antes. ¿Una más? Sí, señor. Vamos al cierre. Primera, 4 ideas centrales. Yo diría la heterogeneidad de lo que es el campo, visto desde una ciudad. Esto parece ser ahora una cuestión muchísimo más compleja. Compleja hacia atrás en términos de sus técnicas de producción, complejo aguas hacia abajo o aguas abajo por la manufacturación que se están haciendo de granos y de subproductos, desechos y demás. O sea, es casi una industria a cielo abierto. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos que empezar a pensar en algunas cosas que ya son nuevas. La idea de el campo es un sector primario. La verdad, el campo no es un sector primario, es de una complejidad terciaria. Cualquiera de esas explotaciones tiene campo, servicio e industria. O sea, es una mezcla que te permite eliminar las fenomenales barreras, grietas y cosas por el estilo. Y tercero, es tremendamente impactante en su ámbito local. Segunda cosa, esa idea de que la familia agropecuaria con la gente, con sus hijos como mano de obra, las máquinas adentro, etcétera, etcétera, existe en parte, cada vez menos. Y lo que empieza a existir es, o consolidarse, es la famosa red de contratos de la que hablaba mi colega de CAIR hace 10 minutos atrás. Todo eso, si es más complejo el campo y el agente económico es distinto, lleva a nuevos modelos de negocio que ahora generan exportaciones de genética, generan exportaciones de biocombustibles y empiezan los primeros biomateriales. Digo, cuando uno mira la quimiosina, no sabe si es un producto industrial o es un producto agropecuario. Definitivamente viene de la tierra. O sea, tenemos ahí un modelo de negocio de campo ampliado que además de fierro empieza a tener biología. Y el nuevo sujeto agrario que está en formación no encuentra necesariamente un lugar clarito en la cancha de sus representatividades. Hoy conviven formas de organización maduras y algo que, Richard, seguramente a nosotros nos empieza a causar cierta incomodidad etaria. Pibes de 35 años, arito, mochila, tablet, GPS, hablando en un lenguaje que nos cuesta seguir, con una velocidad de captura de información y tecnología muy rápida y con perspectivas de desarrollo futuro complejo en algo que podríamos llamar el campo industrializado a cielo abierto, la bioeconomía, que en definitiva permiten ser
optimista respecto al futuro en estos tiempos de pandemia. 2 palabras más, ¿puedo? Sí, señor, todo tuyo. Muchas gracias por la atención. Impecable, impecable. Bueno, tengo un montón de preguntas. Primero te tengo que hacer una que surgió ahora, que vos lo dijiste, que es la integración etaria. A mí me da la sensación de que si uno analizara sociológicamente, y después lo tenemos a Eduardo Fidanza para eso, me parece que hoy hay más integración entre lo que llamamos el Centennial, el Millennial, Generación X y Baby Boomer. Es decir, el abuelo de 74 años labura como loco, ha sabido adaptarse al Zoom, a la tecnología, escucha, le encanta ver el volar el dron porque de chiquito usaba avioncitos aerocontrol, entonces le encanta. Y el Centennial y el Millennial se llevan muy bien también con el abuelo. Entonces me parece que hoy tenemos la oportunidad de tener un rango que la tecnología permitió entusiasmar y conectar. Alguno con más intensidad, otro con más intensidad en pisar el campo, en estar, en conocer esa fusión de las externalidades como el clima, etcétera. Entonces me parece que hasta yo lo veo como una oportunidad. Hoy un chico de 20 que tenga una tecnicatura agraria o que esté estudiando en la facultad, con su abuelo de, dije 74 porque conozco un montón, de entre 70 y 74, están recontra conectados. ¿Cómo lo veis vos eso? Antes me parece que ya los 70 era como que el abuelito y el de 20 era el Te que voy a manejaba. correr por el otro lado. A ver, Pizza. dale. Uno tiene la edad que ejerce. Claro, exactamente. Entonces, Le lo daba que más en la bocha. Claro, vos lo que tenés, y esto del, fíjate que el coronavirus acelera esto. ¿Por qué? Porque tenés todo un conjunto de rutinas, ahí me parece, rutinas nuevas versus rutinas viejas. Y en las rutinas nuevas se suben de 35 a otros de 85. Claro. Y en esas rutinas nuevas, déjame decirte que otras cosas que estamos haciendo a partir de datos del censo y demás, vos hoy tenés unas 200, 230 empresas de HackTech. Claro. Digo, en el medio de todo este problema. Ahora, poco tiene que ver eso con el campo que supimos conseguir, donde la centralidad del acceso al campo era tener tierra. Ahora es acceder a la tierra y tener la tecnología para la tierra. No hay campos malos, hay campos con tecnologías inadecuadas. Claro. Otra que me surge acá una pregunta que llega, ¿no? Nos llegó, acuérdense que las preguntas jornada nacional @caircampos.org. La tienen ahí abajo, nos han llegado muchas preguntas, le pido disculpas por ahí de que no hagamos todas, yo trato acá y el equipo también de Cair de nuclearlas en algunas. Vos hablaste de una legislación para la tercerización de la tierra, me encanta, ¿no? Me hace acordar la carta del presidente de la Cámara de Comercio, Agropecuaria, etcétera, de Mendoza, ¿no? De General Alvear Mendoza, que le dijo a otras personas, muchachos, no hace falta ocupar un campo, yo tengo acá un montón de laburo para que ustedes hagan, ¿no? Entonces, te hago una pregunta. ¿Se podría hacer más dinámica todavía esa legislación de poder utilizar la tierra o la ves que es lo suficientemente dinámica? Vos mostraste un montón de modelos, ¿no? A ver, primero, el tema es central. Y es central por varias cosas. Porque eso implica que el que está dentro del negocio con tierras alquiladas no está seguro. Claro. Y entonces no puede hacer lo que podríamos llamar económicamente captura de rentas extraordinarias, porque el chiquito que está afuera entra. Entonces, por un lado, eso te garantiza eficiencia y competencia. Segunda cosa, autito de reacción cuando éramos chicos, no hay que desarmar lo que funciona ni toquetear mucho aquello que está estatuido. Hay que observar con cuidado, ponerle más información, resguardar los derechos de propiedad que me parecen central y agilizar en todo caso todo el modelo informativo. Cuando algo funciona en Argentina, yo creo que hay que dejarlo andar. Hay que dejarlo andar e intervenir solo sobre algún problema puntual con mucha, pero muchísima prudencia para no destruir lo poco que tenemos construido eficiente. Otra pregunta muy buena. Vos hablaste de 157 millones de hectáreas que tiene la Argentina, 34 millones son las que utilizamos, y acá hay un punto muy piola porque dice, bueno, se está hablando de ver cómo habilitamos 500.000 o 1 millón más. ¿No será poco? Muy buena pregunta, ¿no? Bueno, o sea, ¿cómo podemos entrar? O sea, ¿cuánta más tierra? Uno dice 157 millones. Bueno, pero tenemos un montón de tierra que por ahí están totalmente... Hay 71 millones de hectáreas de pastizales factibles de subirse a la agricultura. La pregunta es lo siguiente, ¿con qué tecnología, con qué cuidado y con qué precio relativo? Hay que limpiar, hay que
generar un conjunto de infraestructuras de transporte, entre ellas no pensemos solo en la luz y en los caminos, pensemos en Internet. Sí, sí. O en RTF o cualquiera de los modelos esos de comunicación, pero me parece que allí lo que impacta o lo que importa es la tecnología que te permita compatibilizar cuidado ambiental, porque este es otro tema que en esos millennials de cabeza abierta empieza a matrizarse. Y me parece buenísimo que eso ocurra. Entonces, esa expansión sobre las 70 millones de hectáreas que quedan, que es el reservorio de lo biológico, me parece que es el futuro, la caja a futuro, que hay que administrarla con muchísima prudencia y con mucho cuidado. Bien, te hago la última. Vos hablaste en un momento de un fenómeno demográfico, ¿no?, que tiene que ver con una expansión que hubo, hablaste de cordobeses, de santafesinos, hacia NEA y NOA, ¿no? Ambas dos, incluso vos mencionaste Chaco, Santiago del Estero, Formosa con la ganadería hoy de Formosa con las razas sintéticas es espectacular. Entonces un poco la pregunta es, ¿cómo va esta expansión y cómo está atada también a externalidades, más que climáticas, las macroeconómicas, ¿no? Lo mismo que en el NOA. Vos mencionaste, cuando estuvimos con vos en esa jornada del IPCBA, estaba un colega mío que es Ángel Rossi, que estaba pensando ver cómo hacía todo esto que vos decís, valor agregado, y exportaba carnes por Chile o las subía, digamos, para el norte, ¿no? Y vos decís, ¿qué pasó con eso? Y bueno, qué sé yo, el contexto no lo ayudó. Bueno, hay un país posible de base biológica. Y hay que integrar ese gran motor a un proceso de desarrollo con las restricciones que tiene el resto de la economía. Pero ese segmento existe, es brutalmente potente y no siempre es objeto de política pública coordinada, sino que es más bien segmentado. Yo te diría, ahí es donde la Argentina tiene posibilidades y ahí es donde el arraigo local posiblemente pueda encontrar una vía de solución a la macrocefalia y a la mala distribución de la localización económica y de la gente que tiene este país. Anclemos el interior desde esa lógica en ciudades pequeñas y medianas sobre producciones que yo no me animaría a decir agropecuarias, porque esas son producciones agroindustriales integradas. Impecable. Y me queda una última mía, una reflexión, porque vos hablaste de 1 hectárea hortícola y hablaste de cadena corta, de agregado de valor, y me hacía acordar un poco a un exministro de la provincia de Buenos Aires de Asuntos de Agroindustria, Leo Sarqué, gran amigo de todos, que él hablaba mucho de esto, ¿no? De esos cinturones hortícolas que generaban mucho empleo, mucha tecnología en semillas, tecnología de cultivo, la calidad agroalimentaria por la cercanía, la logística, el transporte. Cuando vos mirás debe ser un montón. Richard, que sea chico no quiere decir que sea anómico tecnológicamente. Hay una brutal potencialidad en la explotación de serie corta, rotación rápida, baja escala y alta intensidad tecnológica. Cruzás todo eso, te da horticultura periurbana. Y esa agricultura periurbana, que tiene mucho de comunidades de segunda generación, de países vecinos o de asiáticos, le está faltando en gran medida la pata comercial, el anclaje fiscal y seguramente alguna mejora en capacidad de gestión a nivel de empresa. Claro. Eso no es pobreza, eso es potencial riqueza. Me parece que ahí hay otro bloque de la agricultura que a veces no miramos cuando miramos los grandes números en términos de exportación, pero sí que es tremendamente relevante desde el punto de vista del consumidor y del empleo. Roberto, impecable, excelente, bien en tiempo, son las 10 de la mañana, te felicito, te hago un aplauso. Muchas gracias. Desde acá en nombre de todos los amigos que nos están mirando del otro lado. Les recuerdo a la gente que esto va a quedar editado, que lo van a poder ver, van a poder analizarlo de nuevo, que veo que hay información estratégica cuando pensamos justamente en esto que es potenciar la tierra.